En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Ángeles Ferrario con su tema accidentes y enfermedades del trabajo. Posteriormente, el doctor Juan Caminos con la prueba de los despidos discriminatorios. Y va a cerrar el doctor César Arese con el tema de la reforma laboral. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo voy a ser un poquito más aburrida, no voy a así congelar como ingeniero Ariaga. Y de lo que yo voy a hablar, los robots no lo necesitan, así que bueno. Si bien Daniela, muchas gracias por cómo nos han recibido y la organización, refirió que yo iba a hablar de accidentes y enfermedades profesionales. En realidad vamos a hacer referencia específicamente a lo que tiene que ver con las prestaciones en especie. Vamos a hablar un poquito de cómo regula las prestaciones en especie la Ley de Riesgo del Trabajo y algunas otras normativas complementarias, para luego ver cuál es el trámite para poder ser beneficiarios de estas prestaciones, si se considera que el trabajador debe gozar de ellas, y posteriormente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que dice la jurisprudencia en la provincia de Córdoba respecto a este tema, que si bien hace mucho que está regulado en la ley de riesgo, ahora lo tenemos específicamente la reforma procesal establece un trámite específico y vamos a ver cómo los tribunales aplican y hacen cumplir estas prestaciones por parte de la ley de riesgo. Es importante que tengamos en cuenta que el sistema de ley de riesgo lo que busca es prevenir el daño en el trabajador, que se ocasionaría a partir de una enfermedad o un accidente. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar acá es de las prestaciones, es decir, de tratar de evitar que una vez que se haya producido algún accidente o una enfermedad que está regulada por la ley de riesgo del trabajo, evitemos que este trabajador termine en una incapacidad, que en ese caso tendríamos las llamadas prestaciones dinerarias. Nosotros estaríamos en un estadio procesal, en un estadio del trabajador antes de que se le genere esa incapacidad que le genere, una incapacidad transitoria o que posteriormente esta incapacidad sea de carácter definitivo. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los objetivos de la ley de riesgo para entender por qué estas prestaciones en especie están reguladas de esta manera, para entender un poco cuál es la naturaleza jurídica de estas prestaciones en especie. La ley de riesgo, como dijimos, tiene como principal objetivo la prevención, que lo que busca es disminuir la cantidad de siniestros, disminuir la siniestralidad. Y una vez que el daño se produjo, es decir, que el accidente ocurrió con la enfermedad, el trabajador es portador de una enfermedad profesional, la idea es poder resarcirlo, porque lo que se busca es tratar de generar medidas preventivas para que el trabajador no llegue a tener que pasar por este estadio de tener una incapacidad y que sufra un montón de consecuencias más allá de que después vaya a tener una cuestión de asesinato dinerario. La regulación normativa de las prestaciones en especie principalmente está establecida en el artículo 20 de la ley de riesgo, en el 18 de la 27348, y a nivel internacional está regido por el convenio de OIT número 17 sobre accidentes y enfermedades profesionales, y a su vez cada una de las cuestiones que vamos a tratar más adelante tiene algunas normativas que ha dictado la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en función de las distintas prestaciones que debe brindar la ART. También tenemos el convenio 121 de la OIT, que es muy extenso y que es a su vez mucho más específico en lo que hace a cuestiones de prestaciones en especie, pero que no se encuentra ratificado por nuestro país. Sin embargo, algunas cuestiones que vamos a mencionar que pueden ser de utilidad a la hora de que se tenga que resolver en vía judicial respecto de esta cuestión. Lo positivo de todas estas normas, que son las que rigen actualmente, es que todas buscan, como ya dijimos al principio, reparar y evitar este daño, no como las leyes anteriores en donde solamente tenemos la intervención de la ley cuando el daño ya se había ocasionado en la vida del trabajador. ¿Cuáles son las características principales de estas prestaciones en especie? La primera es que son totalmente independientes o pueden ser independientes o complementarias de las prestaciones dinerarias. Estas, una vez que haya ocurrido el accidente
o desde la primera manifestación invalidante de enfermedad profesional deben ser cubiertas, más allá que después el trabajador tenga derecho a una indemnización dineraria por una incapacidad que le hubiese provocado ese mismo hecho. No existe un tope económico respecto de estas prestaciones en especie, porque el objetivo de estas prestaciones es que el trabajador se cure. Por lo tanto, hasta que éste no esté dado de alta o carezca de algún signo incapacitante, se le van a seguir dando las prestaciones en especie al tiempo que haga falta. Inclusive, ya vamos a ver un poquito más adelante, que hay prestaciones que son de carácter vitalicio, más allá que tuviera una incapacidad con su prestación dineraria. En sistemas anteriores sí existían, había topes a estas prestaciones, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con los servicios funerarios, en donde se establecía un tope respecto al servicio que le podría dar al trabajador fallecido sus derechos habientes. Se les daba una compensación económica, pero con un tope. ¿Quiénes se van a hacer cargo, en este caso, de estas prestaciones? Las aseguradoras de riesgo del trabajo, el empleador autoasegurado, y a su vez lo puede hacer la obra social, que ya vamos a ver cuál es la regulación que hace esta cuestión, el artículo 18 de la 27348 respecto de las obras sociales y el sistema, ¿sí? Cuando confluyen frente a una misma patología, la obra social y la ley de riesgo. Y a su vez, también es otra cosa como bastante importante, es que en el caso del incumplimiento del RT, ya vamos a ver, o de que sea el obligado al pago, hay sanciones pecuniarias y hasta sanciones de 2 a 6 años, conforme lo establece el artículo 106 del Código Penal. Entonces, nos tiene que quedar en claro que hay una desvinculación entre la prestación en especie y la prestación dineraria. La prestación en especie es desde el momento en que ocurre el accidente o desde que aparece la primera manifestación invalidante, más allá de la contingencia en sí, posteriormente genere una incapacidad. El artículo 20 de la ley de riesgo establece cuáles son estas prestaciones en especie. Son asistencia médica y farmacéutica, prótesis ortopedia, rehabilitación y recalificación profesional y servicio funerario. La RT establece el mismo artículo que podrán superar las prestaciones dinerarias en caso que el damnificado no quisiera recibirlos previo el trámite en la comisión médica. Las prestaciones a las que hace referencia este artículo, como dijimos recién, serán otorgadas a los damnificados hasta su curación completa o hasta que subsistan los síntomas incapacitantes. ¿Qué tienen en común? Ya vamos a ir distinguiendo cada una de estas prestaciones, pero ¿qué tienen en común todas estas prestaciones? Se tienen que otorgar hasta su curación, salvo obviamente las prestaciones que hagan a la recalificación, que ya vamos a ver todo el tratamiento que tienen, y lo que tiene que ver con todo lo que tenga que cubrir un gasto de sepelio, porque no tenemos trabajador a quien darle una prestación en especie porque no está más. En las prestaciones estas que el trabajador continúa con vida, se les debe dar hasta que esté completamente curado o no tenga ningún otro síntoma incapacitante, independientemente que después eso lo lleve a una incapacidad permanente. Y también tenemos prestaciones en especie, sobre todo cuando tenemos accidentes o enfermedades que afectan de gran gravedad al trabajador, que son de carácter vitalicio. Se establece la Superintendencia de Riesgo de la Nación, establece un órgano, ha creado un órgano de control para que las ART no solamente, o el empleador autoasegurado o quien sea que esté obligado a cubrir con estas prestaciones, se haga cargo, ¿sí?, de hacer un control periódico y además de suministrar todas las prestaciones, de controlar que esas prestaciones le estén haciendo efecto al trabajador y que a su vez tengan una evolución favorable o que mínimamente si no haya un retroceso. Entonces no es solamente en las prestaciones de carácter vitalicio otorgar la ART o el empleador autoasegurado la prestación, sino que controlar que efectivamente mínimamente el trabajador conserve la calidad de vida en función de las prestaciones que le está prestando. Es decir, si le están haciendo algún tipo de rehabilitación física, neurológica, que realmente o le esté dando resultado o que lo mantenga. Entonces tiene que controlar el empleador, el ART o el empleador autoasegurado, que esto se esté
Esto es en virtud también de la resolución de la Superintendencia 179 del año 2015. Bueno, la primera asistencia que tenemos, o la primera prestación, es la asistencia médica y farmacéutica, las cuales lo que buscan es que el trabajador se cure. Entonces, son las de carácter más urgente, porque apenas sucede el accidente o tenemos alguna cuestión de primera manifestación, la idea es que estas sean las más rápidas. Si necesita alguna cuestión de que algún medicamento, ya sea que el medicamento lo pueda consumir en su casa o darle los medios para que se lo coloquen en alguna institución que previamente la RTE disponga. Respecto a este caso, el convenio 121 de OIT, que dijimos antes que no estaba ratificado por Argentina, establece algunas pautas respecto a este tipo de prestaciones, como son la asistencia médica general, la ofrecida también a personas, por ejemplo, cuando un trabajador se encuentra en alguna institución hospitalaria y necesita algún tipo de asistencia más allá de la cuestión de estar internado que tenga que ver con una enfermera, si tiene alguna cuestión de hacer alguna rehabilitación en fisioterapia, kinesiológica, que tenga alguna cuestión respiratoria, bueno, además debe cubrir no solamente lo que tiene que ver con la internación, sino también con las cuestiones del cuidado de su salud en el estado en el que se encuentra más allá que la misma institución le da. Bueno, pues lo podemos tomar como que estoy trabajando, me contacto de dengue, me van a tener que cubrir acá. Bueno, otra de las prestaciones que regula el artículo 20 es prótesis y ortopedia. El artículo 20 en esto es como bastante escueto porque dice prótesis y ortopedia. La regulación anterior en esto era como bastante más buena porque establecía la posibilidad de suplantar una prótesis por otra o darle alguna otra prótesis de mejor calidad en función del estilo y forma de vida que tenía el trabajador al momento del accidente o de que surgió la primera manifestación invalidante con una enfermedad profesional. Pero tenemos el convenio 17 de OIT que también aplica y este convenio sí establece, como la regulación anterior, la posibilidad de cambiar la prótesis o de conseguir otra prótesis de mejor calidad y hasta también prevé en función de que si por ahí quien le va a proveer prótesis no tiene la prótesis de la calidad que el trabajador necesita, darle una compensación económica y a su posterior control para que el trabajador pueda adquirirlo, a lo mejor si tiene que traer alguna otra prótesis del extranjero o alguna cuestión, una especie de compensación económica tanto para ponerse la prótesis o para poder cambiar la prótesis. Otra de las prestaciones que sí. Lo de las prótesis, específicamente, que hay mucho sí. Uno como primero tendría que preguntar, o sea, lo que primero tendría que hacer es el médico qué prótesis, no al médico del RT, sino un médico particular que trata qué prótesis sería la adecuada que se le ponga en el caso de la operación y manifestar eso por medio de una carta de documento. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante un fallo. En realidad sí. El tema es que lo más probable es que el RT te lo rechace. Sí, ahí no, ahí ya vamos a ver cómo es el procedimiento, digamos, en qué estado tiene que estar, no el estado físico, sino en qué cuestión, qué trámite tiene que hacer previamente el trabajador. Ya lo vamos a ver desde lo procesal para reclamarlo por la vía judicial. O sea, sí, vos lo reclamás porque en realidad o sea, para poder acceder a estas prestaciones, sí o sí tenés que tener, ya lo vamos a ver, haber agotado la vía administrativa, lo que implica previamente haber ido a comisión médica. Y ahí comisión médica puede o decirte sí, verdaderamente lo que el trabajador está solicitando es así y la prótesis otorgada por la RT no cubre o no. Es muy probable que esto se tenga que discutir en mi humilde opinión en vía judicial. Pero bueno, ya justo tengo una cuestión para que no, está bien. Bueno, retomando otras prestaciones es la rehabilitación
que también, al igual que el anterior, está como muy pegada a la ley y dice rectificación. Así que tenemos la resolución 1810 del 2015 de superintendencia, en donde establece y obliga a las RT a tener una nómina de instituciones en donde se pueda ir a rehabilitar este trabajador lesionado. Y otra de las prestaciones que tiene es la recalificación profesional, que lo que busca, que no tiene nada que ver con estas prestaciones anteriores, que tienen que ver con una cuestión médica o una cuestión de rehabilitación, de que el trabajador se cure. Esta lo que tiene es lograr la reinserción de este trabajador, ¿sí?, que sufrió un accidente, en principio a su puesto de trabajo, o hay algunas otras variantes que ahora las vamos a ver, para que él, una vez que esté recuperado, pueda incorporarse a hacer determinadas tareas. Es obligación del RT y del empleador autoasegurado hacerse cargo de esa reinserción. Para eso se ha creado un centro de recalificación profesional en donde el RT tiene que tener personas capacitadas para poder preparar a este nuevo trabajador, ya sea para que el trabajador se incorpore a su empresa donde trabajaba, o se establece también una regulación en la posibilidad de que si el empleador, digamos, se le comunica que su empleado no puede volver a hacer las mismas tareas y no tiene otras tareas para darles en función de su incapacidad, la RT le brinde la capacitación de algún oficio para que pueda este trabajador desarrollar algún oficio, e inclusive le pueda dar alguna especie de compensación económica para que pueda adquirir herramientas o material de trabajo para poder desarrollar esa nueva tarea. Esto es como muy similar cuando hablamos de esta reserva de puesto en la ley de contrato de trabajo. Bueno, en este caso es en el marco de la ley de riesgo del trabajo. Pero todo esto se va a hacer con no solamente esta persona capacitada en la recalificación laboral, sino que se va a ir haciendo una evolución, digamos, al paciente se lo va a ir estudiando, se lo va a ir preparando, se lo va a ir evaluando. No es que, bueno, no puede volver y vemos qué hacemos. Es un trabajo que va a ir evolucionando, digamos, que lleva un tiempo, que puede ser de 3 hasta un año, de 3 meses hasta un año, para ver si este trabajador está en condiciones de poder incorporarse. En el año 2010, sí, podría rechazarlo. Lo que pasa es que no va a tener otra compensación, digamos, puede decir, no, mira, esto yo no lo quiero hacer, me voy a buscar otro trabajo, y hablará con su empleador, y hará sus exámenes profesionales y verá si tendrá la capacidad de poder incorporarse a otro lugar o no. No es algo que sea una compensación, que si no lo hace, o sea, el RT lo hace. Igual, a ver, no hay una compensación dineraria en este caso. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, si el damnificado se niega a recibir estas prestaciones en especie, la RT puede no dárselas previo trámite de comisión médica. O sea, específicamente en una recalificación puede que el trabajador no quiera trabajar, hacer las tareas que su empleador le da, pero no aplica como una ley de contrato de trabajo, que bueno, que si el empleador no le quiere dar tareas, en vez de la mitad de la indemnización, total. No es en este caso. Para terminar con esto de la ¿cómo? No, sí, la RT tenemos para hablar rápido. Para terminar con esto de la recalificación, en el año 2010 se creó en Buenos Aires un instituto que se llama Recalificar, y según los datos de UART, el 2,3% de los trabajadores, la tercera parte de los trabajadores que incorporaron, porque en este digamos, centro de rehabilitación para calificar para el trabajo, están casi todas las aseguradoras de riesgo del trabajo afiliadas. No es que están todos como independientes, sino que se han juntado con este recalificar, y de ahí se ha probado que verdaderamente cumpliendo todas estas pautas, el trabajador puede perfectamente reintegrarse de nuevo, siempre que sea prestaciones en especie o tenga una incapacidad leve. Para casos más graves es diferente. Te hago una pregunta. Sí.
si el trabajador queda totalmente incapacitado para la tarea que hacía o en la empresa que hacía, ¿qué obligaciones tiene la RT en cuanto a recalificarlo para otro trabajo, por ejemplo? Bueno, esto ¿Y hasta qué en algún punto? oficio. ¿Y hasta qué, en algún oficio? ¿Y hasta qué punto le podemos exigir a la RT que le dé un equipamiento relativo al oficio? O sea, Lo que pasa es que en realidad es como mucho lo que tenemos que hablar, pero en realidad hay la RT que capacita en función de algún oficio. de otro oficio porque Otro se puede hacer oficio, más. sí, y a su vez económicamente tiene un tope que está establecido por la resolución 44 del 2019 de Superintendencia, en donde establece un valor mínimo garantizado que periódicamente determine el ANSES según la reforma introducida en blanco. Digamos, es un monto fijo que establece la resolución 44 del 2019 de la Superintendencia del Riesgo de la Nación. Ese monto es para darle al trabajador para que pueda adquirir herramientas o lo que sea que le permitan hacer su oficio. Hasta un año. Por ejemplo, si acepta ser panadero, comprar un horno, Claro, exactamente. jardinero, dar herramientas de jardinería. Sí. Y el monto ese, ¿tenés idea hasta qué monto? O sea, hoy, ¿cuánto representa? No, o sea, la última vez, pero el 2021 que yo lo tengo, después más adelante, si lo vi, son 23.000 pesos. Yo estimo que es más. Yo estimo que es más. Ya lo buscamos, estimo que es más. La resolución, la misma resolución, la 44 del 2019, establece que sí, muchas veces, no sé si a usted le pasa, de que están trabajando y pueden pagar, o tienen un seguro de vida, o pagan, no sé, caruso por otro lado, la persona se muere. Entonces, en ese caso, también la RT le va a compensar, digamos, estimativo el valor de lo que hubiese costado el servicio que hubiese sido cubierto por alguna de otras coberturas de seguro. Lo mismo si algún familiar de la persona fallecida, si hubiese hecho cargo del servicio funerario, también se lo va a dar, pero es solamente para que se haga cargo del servicio, no es una compensación extra por la muerte en este caso. Y estas prestaciones no están establecidas en la enumeración taxativa que establece el artículo 20 de la ley de riesgo, pero todo lo que tenga que ver con el traslado del paciente también están incluidas dentro de lo que son estas prestaciones en especie. Estas sí, muchas veces son, si uno acredita el gasto del transporte, se le da directamente el dinero, o si ya previamente sabe cuál es el costo del traslado, también el RT le determina una cantidad de dinero específico para que pueda hacerse cargo, digamos, de estos traslados. Y también contemplan aquellos casos en donde la persona damnificada no se pueda trasladar sola, el gasto que implique, por ejemplo, ustedes que están acá, que tengan que ir a Córdoba a hacerse un tratamiento porque acá no lo va a hacer. Y la persona que tiene que hacerse ese tratamiento o no está bien de salud, o la intervención o la práctica que se tenga que hacer, no sé, se tiene que hacer una endoscopia y uno sabe que cuando vos vas te dicen que tenés que ir acompañado de alguien porque te genera, que te ponen anestesia, te ponen descomponer. Bueno, en ese caso, la RT cubre también el gasto de la persona que te acompaña. Bueno, esto como que vamos un poquito rápido. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a pagar estas prestaciones en especie? La RT, ¿puedo hablar sin esto? No sé si me escuchas. El empleador autoasegurado y el empleador autoasegurado, la ley establece una distinción. Si este empleador autoasegurado es un empleador privado o un empleador público. En el empleado privado lo que se le exige es una solvencia para poder hacerse cargo, ¿sí? En caso de surgieran estas contingencias. Y en el caso de un empleado privado, público, como
como puede ser el Estado, nacional, municipal, provincial, requiere una estructura específica para poder hacerse cargo que previamente necesita para poder funcionar así una autorización de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y a su vez también vamos a encontrar dentro de quienes estén obligados a cumplir con estas prestaciones el empleador no asegurado. Y en este caso tenemos dos opciones. Puede ser que el empleador no esté asegurado, digamos, tenga todos sus trabajadores en negro, haya decidido no contratar a una RT, entonces en este caso también ese empleador no asegurado es quien se va a hacer cargo del pago de estas prestaciones. O puede ser que sea un empleador asegurado pero que no haya acreditado el pago de la póliza en la RT, o que tenga 5 trabajadores y a uno se haya olvidado de decir este era el empleo mío y justo sufrió el siniestro. Entonces, en ese caso, la RT va a ser quien va a cubrir estas prestaciones con la posibilidad de repetir a este empleador o de ver qué es lo que pasó, por lo cual, digamos, no tenía esta cuestión. ¿Qué pasa si estas personas obligadas de pago, la RT, el empleador autoasegurado, no cumplen? Bueno, se establecen distintas sanciones entre 2 a 200 MOPRE, que el valor del MOPRE a hoy está a 37.682 pesos, que sería como una especie de sanción pecuniaria, y a su vez, como ya dijimos, también establece la posibilidad de que quien sea el representante de la RT esté sancionado con una pena como establece el Código Penal en el artículo 106 de 2 a 6 años de prisión, que después vamos a ver un fallo en donde la parte no lo pide, pero el juez decide aplicarlo. Y toda esta plata que se recaude por multas impuestas a la RT por el incumplimiento de sus obligaciones van a parar a un fondo de garantía que se ocupa de investigaciones y todo lo que tenga que ver con la salud. Bueno, hasta acá tenemos la parte conceptual, digamos, que son las prestaciones en especie. Ahora vamos a ir a la parte procesal en cuanto a cómo reclamamos estas prestaciones en especie. Hasta que se sancionara la última reforma de la Ley Procesal Laboral, cualquier reclamo relacionado con este tipo de peticiones ante la justicia tenía que ir por figuras del artículo 484, por alguna medida para mejor proveer, alguna medida urgente, algún amparo para poder reclamarla, porque la ley procesal no establecía ningún procedimiento específico para poder reclamarla, y a su vez se utilizaban estas figuras procesales porque se entendía que era una cuestión urgente. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, la salud del trabajador se deteriora, no cumplimos con la finalidad de la ley de riesgo y el daño se ocasiona por el paso del tiempo. A partir de la reforma tenemos el artículo 83, en donde se establece la ley procesal laboral, en donde se establece un procedimiento específico que, además de hablar de cuestiones de procedimientos sindicales, también regula todo lo que tiene que ver con el reclamo de las prestaciones en especie. Y establece que se van a regir por el trámite de los incidentes en función del procedimiento establecido por el artículo 31 de la LPT. Y la ley dice que se tramitarán por la vía incidental las demandas derivadas del régimen de riesgo del trabajo cuando el accidente o la enfermedad profesional estuvieron reconocidos por la Comisión Médica Jurisdiccional y el trabajador cuestionara la procedencia o improcedencia de las prestaciones en especie a su alcance y acredita haber agotado la vía administrativa. Entonces, ¿qué es lo que nos establece como primer requisito? Es que la enfermedad, digamos el accidente, hayan estado reconocidos y que se haya iniciado el trámite previamente en la Comisión Médica. Vamos a ver algunos supuestos o algunas situaciones en donde son en la mayoría de los casos, a ver si podemos ir por esta vía incidental o no. Tenemos un caso donde un accidente y una enfermedad, el trabajador hace el reclamo a la RT o este empleador autoasegurado y la RT la rechaza. No reconoce el accidente, determina que la enfermedad es inculpable, vamos a la comisión médica. En ese momento la comisión médica da vuelta, revierte el intercambio pistola cuando la RT dice no, usted no sufrió un accidente, niega absolutamente todo. En ese caso, sí, nosotros vamos a comisión médica para que nos reconozcan esa enfermedad y la comisión médica nos dice sí, ustedes tienen razón. Bueno, en estos casos no estaría dentro de las presunciones, digamos, para que proceda el artículo 83. ¿Por qué? Porque está reconocido.
y es la comisión médica la que va a obligar, digamos, al RT para que cumpla, ¿sí?, con estas prestaciones. En caso de que vaya, porque la RT no esté de acuerdo, digamos, y vaya la Comisión Médica Central, en estos casos ahí quedaría votado, pero a su vez, si el dictamen es favorable, el trabajador sigue estando cogido, digamos, en su prevención y no estaría votado, salvo que vaya a la Comisión Médica Central. En otro caso, que puede ser al revés, digamos, en donde el accidente y la enfermedad no son reconocidas por la RT y la Comisión Médica tampoco reconoce ese accidente o esa enfermedad. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Tampoco va a quedar expedita la vida incidental, sino que vamos a tener que ir por el procedimiento declarativo abreviado, en donde se nos va a tener que reconocer primero el hecho, digamos, del accidente o la determinación de la enfermedad como profesional, después el grado de incapacidad, y una vez que esto esté reconocido, digamos, podríamos ver si reclamamos alguna especie de prestación en especie. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Cuando nosotros, además de considerar que tenemos una patología derivada de un accidente o de una enfermedad, interponer junto con la demanda que va por el procedimiento declarativo abreviado alguna especie de medida urgente, de alguna medida cautelar en donde nosotros hagamos saber que necesitamos una prótesis o una asistencia de carácter urgente y que el juez previamente, antes del dictado de la sentencia, determine si es necesario, por ejemplo, intervenir quirúrgicamente o ir dándole algún tipo de prestaciones en especie hasta que determinemos cuál es la incapacidad o en qué condiciones se encuentra el trabajador. Voy como más rápido. Otro de los supuestos que puede pasar es que la ART nos haya aceptado la enfermedad y el accidente y hayamos ido a la comisión médica para el trámite de la determinación de la incapacidad. En este caso, está reconocido, el trabajador está en desacuerdo con el grado de incapacidad que le da la ART, va a la comisión médica y en este caso la comisión médica le determina un grado de incapacidad, el trabajador está de acuerdo con el grado de incapacidad, se homologa el acuerdo y esto hace cosas juzgadas y estaría votada la vía administrativa en este caso. O sea, si había alguna cuestión, como por ejemplo, se determinó la incapacidad, hubiera que cuestionar el IBM o hubiera, por ejemplo, en estos casos, prestaciones de carácter vitalicio, en este caso sí se encontraría votada la vía administrativa con ese acuerdo que se hubiese celebrado en el servicio de homologaciones de comisión. Y ahora puede suceder que no se llega a un acuerdo, digamos. Nosotros vamos a comisión médica para la determinación de esta incapacidad, pero no llegamos a un acuerdo. En este caso, lo que se podría hacer es agotar la vía administrativa, ir a la Comisión Médica Central y en ese caso podemos ahí tener abierta la vía incidente. Y otro caso también que puede suceder, y este es el último de casos, es que la contingencia haya sido aceptada y no se haya agotado la vía porque el trabajador todavía, digamos, no tenga una capacidad laboral definitiva, sino que sea temporaria. Y en este caso también hay que ir a la Comisión Médica Central a agotar la vía y en caso de que nosotros consideremos que tengamos derecho a alguna de estas prestaciones, ahí recién podríamos reclamarla vía judicial. O sea, está muy interesante la incorporación del artículo, ya que le da un trámite sumario que entiende que es una cuestión de urgencia, pero es bastante taxativo, digamos, en donde la norma es agotemos la vía administrativa y son como muchas las variantes que van pasando como para que realmente tengamos abierta esta vía judicial. Uno o dos casitos y les paso los fallos, porque si no vamos a terminar más. Uno de los casos que recién comentábamos era el tema de la prótesis, es un trabajador que sufre un accidente de trabajo, es de la policía y en un accidente le tienen que cortar una de las piernas. Bueno, es reconocido el accidente, sí, por el superior gobierno, y la cuestión se agota la vía porque hay acuerdos, pero no respecto de la prótesis que le tienen que dar. Va a la vía judicial, habiendo cumplido con todos estos pasitos procesales, que no los voy a explicar en el caso porque no vamos a terminar más, y ASECOR le provee al trabajador
una determinada prótesis de una calidad X. El perito de control del damnificado considera que en función de la edad del trabajador, de las condiciones de vida, de la posibilidad de ir reinsertarse de nuevo a su vida laboral, sobre todo que implica una destreza física para un policía, la prótesis que le otorgaba SECOR no cumplía con las condiciones que él quería. Bueno, el fallo hace un tratamiento muy específico, es muy interesante y determinan que más allá de que es obligación de la RT de otorgar una prestación, también en ese otorgar la prestación se tienen que tener en cuenta todas las condiciones de vida, familiares, psicológicas de la persona a quien se le está otorgando esta prestación, a los fines de que se pueda volver atrás lo mejor posible, digamos, como que tratar de resarcir casi al 100. Entonces, en este caso, el juez de Tribunal de Gestión Asociada determinó que la prótesis que pedía el trabajador era, digamos, la que le correspondía. Y a su vez hace todo un planteo también, que también es interesante, que tiene que ver con el derecho a la vida y el derecho a la salud, manifestando que son complementarios, por lo tanto, se tiene que ver esta prestación y esta reparación de carácter integral, no solamente con la actividad de proveer, que es lo que hace la RT. Y otro de los casos que me pareció bastante interesante es de un trabajador que queda con una incapacidad de un 100%, trabajaba en la central hidroeléctrica de Embalse. El accidente fue en el año 2015, el trabajador fallece en el 2018 y la sentencia sale en el 2019. Las prestaciones en especie no fueron reclamadas al momento de interponer la demanda, si bien hay todo un planteo y hay, digamos, en todo el expediente hay distintas cuestiones en donde la RT dijo que no era un accidente laboral, en donde hubo una apelación a la Comisión Médica Central y tampoco le dieron las prestaciones que el trabajador necesitaba en ese momento, sin valorar que haber apelado a la Comisión Médica Central el efecto es devolutivo y no suspensivo. Si bien no se pidieron las prestaciones en especie, el juez consideró al momento de resolver que además de que el trabajador y la RT tenía que resarcir por un 100% de incapacidad, hizo algunas aclaraciones que, si bien él no se iba a expedir respecto de las prestaciones en especie, fundado en una cuestión de derecho constitucional, no podía fallar más allá de lo que le habían solicitado, sí mandó, como vimos hace un rato, la sanción, digamos, corrió como vista e informe de Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación respecto de la conducta que había tenido esta RT frente a esta situación, digamos. No aplicó las prestaciones en especie, pero a lo largo de todo el expediente da cuenta de que la RT fue totalmente negligente y debería haberle dado las prestaciones. No sé si se hubiese podido evitar la muerte, pero precisamente buscaba darle una mejor calidad de vida o para siempre o mientras tanto hasta que el trabajador muriera. Bueno, para cerrar y no aburrir más, y la última cosita para decir en la cuestión procesal es que estas resoluciones que se dicten relacionadas a las prestaciones en especie son apelables. El tema acá es que la apelación, digamos, como vía recursiva, tendría un efecto suspensivo que se lo dan conforme las vías recursivas en materia laboral, pero teniendo en cuenta la naturaleza, habría que repensar, digamos, si específicamente se les da el efecto, digamos, devolutivo y que mientras tanto, como en los procedimientos declarativos abreviados, cuando nosotros tenemos una apelación, digamos, la sentencia se sigue cumpliendo y después está en el tribunal de la alzada a resolver. En este caso me parece que podría, por similitud, poder aplicarse eso. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Muchas gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Tienes algún caso de fallo que nos haya reclamado porque hay sobrados ejemplos del derecho administrativo y se ha evitado estar habiendo iniciativa previa, obligatoria, y se ha ido por la tutela anticipada? La realidad, por ejemplo, es muy linda la ley, que mandamos de cara contra la realidad, en San Francisco, la Comisión Médica hace mucho tiempo tiene un solo médico,
Y si te obligan a transitar, a hacer todo ese derrotero administrativo para después ir al proceso y demás, muchas veces las chances de la salud, inclusive hasta la vida, pueden ser momentos cruciales. Entonces, creo que, me pregunto concretamente, debería habilitarse los mecanismos de tutela anticipada normal, común, como tiene cualquier ciudadano del país, porque entiendo que no se llegaría al absurdo de hacer una discriminación contra el trabajador. Yo no he visto, digamos, de que hubiesen, o por lo menos acá que me ayuden, digamos, que hubiesen interpuesto alguna tutela anticipada, alguna medida autosatisfactiva, o inclusive algún amparo y que se lo hubiesen rechazado, porque está el artículo 84 en donde te hace, digamos, ¿se ha rechazado? No, o sea, para mí es como que si uno, obviamente que logra conmover la demanda y a ver, ¿cuál tiene sus pros y sus contras, digamos, lo que usted está planteando? ¿En qué sentido? En que los tribunales, cuando recibimos este tipo de medidas nominadas de esa manera, tenemos una tendencia a ir primero a ver si usted cumplió con todos los requisitos que esas medidas que usted está pidiendo. Es decir, que esté acreditado que hay una urgencia, que... Entonces, muchas veces los tribunales nos quedamos en eso y si usted no lo cumple, chao. ¿Sí? Y otras veces da su resultado, digamos. Por eso yo creo que lo que la ley intenta hacer acá es tratar de dar una respuesta rápida. Por eso también no es casual que le ponga el trámite de los incidentes. Pero yo creo que si hay alguna cuestión que no pueda esperar, yo usaría esas medidas. Si a mí me preguntan, yo usaría la parte directamente. Están dando fechas de juntas. Sí. Por eso, si usted tuviera una situación urgente, lo plantearía con una medida procesal urgente. Y la medida procesal urgente es el amparo. Digamos, algo que sea para allá. Y el amparo, los requisitos son hasta... Si bien es algo más que urgente, no sé si se analizan tanto como una medida autosatisfactiva, en una tutela anticipada, en el tribunal fue una audiencia del 58, llaman los dos partes, saben que no sé si no va más rápido por el incidente. Pero bueno, usted en su escrito, digamos, plantea una cuestión de esta, tiene que ser como muy contundente. Sí, no me refiero a la vía procesal judicial, sino a la necesidad de tener que agotar la vía administrativa previa. Acá en esta ciudad estamos aplicados. Sí, ahí yo no le puedo decir nada. Digamos, quizá por medio del colegio de abogados, hacer alguna presentación o algo, como para que vean la respuesta, digamos, manifestando esto, que para que usted tenga habilitada en alguna instancia judiciales, necesitan que esto se resuelva rápidamente. Pero, ¿otra cosa? Gracias. Muy cortita, porque cuando después al final se resuelve tiempo. Sí, pero me pusieron de verdugo. Después al final, vamos yo antes que nada voy a agradecer a la organización, espectacular como me han tratado, espectacular todo, le han metido mucha tira al evento, convocatoria, días de tarde, táctica, y yo con un tema que en realidad lo había diseñado como la discriminación en la corte, pero salió todo bufa y yo dije, bueno, lo tengo para simplificar, y le metí un quilombo y no se den una idea. Por eso tengo un esquema preparado de nociones por ahí un poco teóricas y voy a ir haciendo un recorrido en los distintos pasos que tiene la corte en materia sindical. No tengo ningún lado, la verdad, porque me confundo más yo después de estudiar todo y me dicen, che, ¿cómo pasa la corte? No tengo ni idea. Pero bueno, voy a explicar por qué digo lo que digo. En primer lugar, tenemos que entender que muchas veces los valores sociales, lo que nosotros moralmente entendemos como aceptable, va cambiando y se va modificando. Entonces, eso atenta en contra del quietud que tienen que tener las normas para dar una seguridad jurídica. El fallo fue de la discriminación por casamiento de un varón hace 30 años era inaudito, impensado. Pero bueno, ese ejercicio que vamos haciendo de ir progresando en la interpretación de las normas, de los institutos, nos lleva a
cambiar y modificar muchas veces los criterios judiciales y también los planteos de los abogados. Entonces, nosotros tenemos que buscar consensos, tenemos que buscar la predecibilidad de las normas y ahí con la discriminación, que es particular, porque la discriminación tiene algo que no sabemos bien cuándo lo planteamos, cuándo no lo planteamos, las teorías cambian, la mente propia de los sujetos y la percepción propia cambian, entonces se va ampliando mucho el abanico y la Corte en materia de discriminación normal, digamos, en la mayoría de los casos de discriminación, tiene a Pellicoli, que es como el caballito de batalla, y repite siempre los estándares. Van a ver el Fato Camino, el Fato Puig, la Corte lo toca. Pero ahora, lo es discriminación sindical, la Corte saca acá, mete para allá y hace un lío realmente que es difícil entenderlo porque va cambiando. Cambian los ministros y cambian obviamente los criterios. Entonces yo voy a exponer un poco cómo han ido cambiando esas cosas. Previo a la parte aburrida, que es la parte procesal, que la voy a intentar hacer un poco más dinámica. Ahora, cuando hablamos de verdad, sobre entender la verdad como correspondencia, y es difícil para los jueces y para las juezas hacer una reconstrucción histórica. Digamos que es una utopía. Entonces, lo que buscamos siempre es una aproximación por ahí a lo que realmente sucedió con las armas que tenemos, con los medios de prueba y esa realidad histórica, esa ficción que creamos. Puse, que es un doctrinario de la escuela de Girona, dice: mire, para los jueces es imposible llegar a la verdad real, o sea, el juez nunca va a saber qué sucedió efectivamente. Y eso tiene dos razones: tiene los elementos patológicos y los elementos normales. Y los elementos patológicos, dice usted, son los errores del abogado. El abogado se come la prueba y es muy difícil que lo cómodo lleguen a esa verdad. Hay errores judiciales, como por ejemplo en la Corte. Eso dice el uso indistinto de lo que es la carga de la prueba, el estándar de prueba y la presunción, que no son lo mismo, tienen cuestiones muy particulares, pero ese uso indistinto por ahí lleva a un error que usted entiende como patológico. Por eso digo que la Corte, cuando dice che, tiene un estándar, vamos a ver que no es tan el estándar que entiende la doctrina internacional. Y los normativos simplemente son una, como decía Andrés, una norma dice: bueno, esta prueba no puede ingresar así, porque le pongo ciertos requisitos. Por ejemplo, un derecho fundamental: no puede confiscar del celular de la empresa para hacer la caricia. Entonces, tenemos esas dos divergencias. Ahora, cuando hablamos de estándar de prueba, ¿de qué hablamos? Que la Corte siempre, cuando se refiere a su propio espacio, dice: bueno, tengo un estándar de prueba fijado en principio. En realidad, el estándar de prueba son umbrales. Son reglas jurídicas que fijan un umbral. El umbral viene a decirnos cuándo vamos a entender una premisa lo suficientemente probada como para entender la cuestión. Vamos a tener umbrales más altos, según el bien jurídico protegido, ejemplo en penal. La sociedad acepta condiciones políticas, morales, subir el umbral. Es decir, yo prefiero que haya un culpable suelto a que un inocente condenado. En civil, obviamente, la condena, y seguro que en laboral nos baja un poco, porque como entendemos que el trabajador está en una situación especial de vulnerabilidad, con problemas de dificultades probatorias, no le puede exceder por ahí las herramientas, entonces, la ley laboral, cada día, abocada por la ley de base, pero bueno, vamos a entender que dice: bueno, puede tener un individuo propietario factis iuris, en el cual, cuando tengan alguna situación de duda, voy a darle al trabajador un cielo de delito en su favor. Como también la norma del 55, por ejemplo, esto es prueba del empleado del 39 igual. Entonces, vamos a entender que nosotros como sociedad aceptamos este estándar. ¿Sí? Una cosa más. ¿Por qué el estándar y por qué tanto hacer enfoque en eso? Porque permite la posibilidad de controlar intersubjetivamente las decisiones. Es decir, con la sala internacional que nosotros trabajamos acá, es muy criticada internacionalmente porque dicen: mira, hay un ámbito subjetivo muy difícil de entender, porque un juez falta como falta. Entonces, un estándar de prueba
Si bien, en mi entender, es utópico pensar que va a ser objetivo, que va a ser darle un ejemplo de prueba glorioso a los jueces para que digan, miren, si aplican esto, pasa así como un robot, como decía acá el compañero, sale esta solución. Va a poder por ahí orientar y limitar las arbitrariedades. Entonces, para eso sirve el instrumento de prueba. La carga de la prueba, a diferencia del instrumento de prueba, es una regla que funciona en sentido subsidiario. Es decir, en principio, a la carga de la prueba le echamos mano cuando no hay prueba suficiente en el expediente. Si no, la carga de prueba no tiene mucho sentido. Por ahí, capaz que antes, en lo que era el sistema de prueba legal o trazada, en el cual una parte tenía que aportar determinada prueba para ganar el juicio, sí tenía otra función. Es un punto antiquísimo. Yo pongo ahí que en el código de Hammurabi estaba la carga de la prueba. El tema es que en el código de Hammurabi, la prueba era, miren, si usted va y denuncia, por ejemplo, un hurto, si no prueba tal cosa, la pena es muerte. O sea, hoy por ahí porque tengo cosas, no te vamos a matar porque hiciste una demanda y no probaste, pero ese es el sentido. El sentido en su momento del derecho romano es la gestión procesal. A ver, no me importa la verdad, no me importa quién tiene razón, yo quiero directamente acá sacar. Y la carga la entendemos en dos sentidos. Uno que orienta a los jueces, que es el sentido objetivo, el sentido que Rosenberg viene desarrollando hace muchos años. ¿Quién pierde si no hay prueba suficiente? Es decir, se distribuye el riesgo de error entre las partes y dice, mire, si esta parte no probó esto, entonces va a perder. Y el subjetivo va dirigido a las partes intervinientes, diciendo, che, ¿quién tiene que aportar la prueba? Porque si yo no aporto la prueba, corro riesgo de perder. Y por eso digo que cuando hablamos de la prueba, no siempre tenemos que entender que, miren, si yo no probé algo, voy a perder el juicio. Porque puede ser que la otra parte haya acertado en el proceso, entonces, por ese material probatorio, tiene una sentencia favorable. Pese a que tú tengas carga y no la acrediten. Por eso digo que funciona como una regla residual. Después tenemos las presunciones. Las presunciones, hay judiciales, legales, no voy a tener en eso. Pero a mí me gusta, por esta le dice que son verdades simuladas que la aceptan. Entonces, yo voy a aceptar que un trabajador es dependiente si presta servicios, salvo que existe otra prueba. Entonces, vamos a echar mano a eso. Tanto las define como el resultado de una inferencia de un hecho conocido, que es como premisa de razonamiento para un hecho desconocido. Como no puedo probar directamente, le echo mano a la presunción. Entonces, puedo probar indirectamente, voy a arribar ese razonamiento posterior. Me sigo, estoy siendo un poco chino, muy complicado, viernes de la tarde. Voy claro, ¿no? A ver. Entonces, estos tres conceptos: estándar, carga y presunción. ¿Qué pasa en la discriminación? Ya lo dijo la Corte Interamericana, lo dijo la Corte Suprema, lo dijo el Tribunal de Neuquén, en todos lados está que hay dificultades probatorias. Y es una dificultad reforzada, digamos. Entendemos que en laboral hay una dificultad probatoria de trabajar para acreditar ciertos hechos. En la discriminación, como son conductas solapadas, encubiertas, disfrazadas, y nadie te va a despedir porque expresar la razón, o sea, no te tiene que decir, che, te despido por tu condición sexual, la verdad que es una lástima que gente. No sucede eso en la práctica. Entonces vamos a hacer uso de estas inferencias. Y vamos a reducir un poco este umbral, este estándar que dijimos, pero lo reducimos a base de criterios, porque no hay una regla clara. ¿Por qué lo hacemos? Porque si de verdad el umbral es alto, para las personas que son discriminadas, ir a la justicia es, la verdad, perder tiempo, porque saben que nunca van a tener esa prueba que necesitan. Nunca van a poder probar directamente el acoso sexual si se produjo en un espacio reducido de la empresa, sin testigos, sin nada. ¿Me entienden? Esa es la lógica de la dificultad probatoria. Entonces, ahí pasamos al primer paso reconocido de corte, el perícodo y el peticorio, no sé la verdad cómo es, que acá fija el primer criterio, la primera regla probatoria. Yo no lo voy a decir estándar porque no me termina de decir qué es lo que tengo que probar y qué no. Entonces, peticorio, yo ahí pongo el extracto del FADO,
y tiene tres cuestiones importantes que se saben confundir en materia de discriminación. La parte actora no está eximida de aportar pruebas. O sea, no es que yo denuncio una discriminación y porque pruebe el otro, haga prueba negativa, ¿por qué no fue ignorado? Tampoco implica una inversión de la carga. ¿Sí? Eso se confunde mucho y en película está claro. Después se dicen, esto no significa una inversión de la carga probatoria. Y tampoco puede ser considerado como una estrada de prueba porque el último reino van a ver que dice que la evaluación de los extremos está delegado a los jueces de la causa conforme a las reglas de la crítica. Entonces, esto impide la intersubjetividad y control. ¿Cómo funciona Pericoli? De manera similar a que funciona, porque nuestro derecho, la corte hace como un ping-pong. Es decir, analiza una parte. ¿Usted qué me probó? Parte de actora. Y probó esto. Bueno, supera cierto umbral, pasa al otro lado, ¿qué probó? Acá. Y ahí hace la ponderación. Es como un ping-pong, la verdad, cómo funciona. Entonces damos R1 y R2 para no ser tan informados. Entonces, la regla 1, parte actora, es lo suficiente que me afirme un motivo discriminatorio que prima fase de valor, verosimilitud que le gusta mucho la corte, puedan ser idóneos para decir, acá existe un acto discriminatorio. El PON, la parte demandada, tenés que acreditar que estos tratos son por un motivo ajeno o distinto a la discriminación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La R2, o sea, la obligación de la demanda, solamente se cumpliría si la parte actora satisface la R1. Es decir, que si la parte no aporta indicio, la parte demandada le es irrelevante hacer o no trabajo probatorio. Pero como los plazos de pruebas son comunes, la corte, ¿qué quiere hacer? Y lo dice en la primera parte de un dictamen de control eficaz. Maximizar los recursos probatorios, es decir, que los jueces cuando faltan tengan realmente material para poder entrar y superar todos esos batadores que tiene la reconstrucción del hecho. Está la parte de la obligatoriedad de precedente, no voy a tener ahí. Antes Agüez decía que era obligatorio en los 70, tuvo la constitución del 49, después se derogó. Hoy por hoy en escala de déficit se llama vertical si quiere, seguimiento atenuado, es decir, si yo me aparto un criterio de corte, tengo que indicar los motivos por los cuales me aparto. Pero esa escala de déficit no tan solo es vertical, sino también es horizontal. Es decir, la corte en principio tendría que respetar y seguir sus pasos, o por lo menos si no lo sigue, dice, bueno, pasa esto, como dice muy bien el juez, porque interpreto de otra forma ciertos obstáculos. De ahí pasamos a Cisneros. Cisneros en definitiva repite un poco Pericoli. Es buenísimo porque empieza a explicar por qué Pericoli toma la estado de toma y se va a la jurisprudencia norteamericana. Hay dos casos muy icónicos allá en la jurisprudencia norteamericana de discriminación. Y cuando los trae, es un poco difícil de aplicar, por ahí el derecho comparado de seno al derecho local, porque allá en Estados Unidos tiene lo que es el pretrial, es decir, los padres van como una especie de prejuicio, dicen yo tengo estas pruebas, yo tengo estas pruebas, la parte actora aporta sus indicios, la parte demandada refuta, y ahí se da la posibilidad a la parte actora que amplíe su prueba para decir por qué esa explicación de la demandada no es discriminatoria, digamos, no se dan los requisitos para eximirse. Acá la traemos y es un poco complicado. Sí, da una luz diciendo, che, no basta con la mera negativa, no basta con explicaciones dogmáticas de discriminar, la ley no puede ir de sino que hay que producir pruebas, que es lo que más le interesa a la corte. Después viene Varela, en sindical, ya el primer paso que tenemos bastante específico, por un lío. ¿Por qué? Entonces dice que Varela empieza a enseñar a los empleadores cómo discriminar. Entonces, no todo está perdido, dice la corte. Si usted es empleador discriminó, tiene dos alternativas. En primer lugar, si el despido fue con causa, acrediten que esa causa verosímilmente se configuró. Aporte por un sentido. Y si fue un despido sin causa, pruébenme que existe una causa ajena, distinta a cualquier tipo de discriminación por fin. Ejemplo, la verdad que dice Talleres, tiene la libertad de que se debe no esté instrumental, no lo quiero más, no, deja ahí. Sea o no válido, no me interesa, porque el sistema, nuestra normativa permite
que lo aclaramos junto con la doctora, da esas dos puertas. Y además se mete y dice, bueno, trabajador, si usted hace un reclamo por la 23.551, le tiene que probar que usted ejerce de modo regular la actividad sindical. Algo que no se ve nunca, porque en definitiva, si un trabajador tiene protección sindical y me despiden, no hace la declaración, fue bono, lo da la norma. Está peleado un poco ahí sin la presunción Iure de Iuri o Iure de Iurandum, si hay una discriminación o no. No me va el caso, pero digo, agrego un valor más al reclamo del trabajador. Y si va por la 23.592, la ley de discriminación, me tiene que probar que su acto es una opinión gremial. Pero que esa opinión gremial es el acto más amplio de la libertad de expresión. Y encima en Varela, la demanda estaba rebelde, no ofreció prueba, o sea, era para mí de para todo, pero acabo de contar, también tienen una nueva procesal que dijera, mire, tengo que tener por cierto, tengo que presumir, por más que para no hubiese sido discriminado, que lo que me dice es cierto. Se da la discusión porque es un representante de hecho, como todos los pasos de la Corte en materia sindical, activistas, representantes de hecho, no está discutido cuando alguien tiene autoridad de la experiencia. Esto lo expliqué recién, cómo funciona la causa del tío sin causa. Y después viene Fontana. Fontana ya viene a decirle al empleado, mire, el trabajador tiene que probar verosímilmente que el hecho responde a un acto discriminatorio. Usted también pone verosímilmente que no hay discriminación. Es decir, equipar a los trabajadores. Cuando en realidad, como lo dice Rosa en su disidencia, la refutación tiene que tener mayor intensidad, porque si no, ¿qué sentido tiene una vara para ambas partes? Porque si yo entiendo que una parte está perjudicada por el material y le bajo su umbral probatorio y no se da por esto, se lo bajo, el demandado técnicamente está en mejores condiciones, puede probar que cualquier acto que sucedió es distinto a la discriminación, o sea, no es que tengo que probar. No es que yo lo despedí porque, por su condición, su orientación sexual. Puedo probar que lo despedí porque no me gusta el equipo que era hincha, porque no rendía el trabajo, porque tenía problemas laborales, porque me pidieron, por cualquier razón, por cualquier razón. Entonces, eso fue bastante tirado. Y la licencia Rosario es muy interesante cuando dice que no es suficiente cualquier hecho para desvirtuar la resolución de eso. Y después llegamos a Salguero vuelve a pedir, o sea, Varela no existe, Fontana no existe, y entonces dice, las razones que brinda la demanda tienen que ser más intensas que las invocadas por la actora para derrotarlo. Pero esto lo dice el procurador, o sea, ni siquiera es un voto de los miembros de corte. El dictado del procurador y todos le adhieren. Y si hay un elemento de ponderación muy importante que a TCJ realmente le encanta, que es la concomitancia entre el acto que yo digo que están describiendo como un hecho discriminatorio y el hecho. Tiene que haber una asociación temporal muy cercana, o por lo menos un acto que sea la famosa gota que rebasa el vaso. Es decir, yo venía, participaba en la asamblea, digo los reclamos, todo, y de repente hago la bomba y sonó camino. Chao. Bueno, entonces hay que hacerle toda esa cronología que es muy importante. Digamos, creo que el rol de la abogado parte de actora en el caso de discriminación es muy importante explicar y exponer. La categoría sospechosa es un tema bastante particular, porque no tan solo hay demostración de hechos, sino que esto sucede por mi condición. Y exponerlas bien claro. Y ojo que la parte de manda, que también lo hace el CJ, si vos te empezás defendiendo que son razones económicas, tenés que seguir siendo razones económicas. No que después, bueno, en realidad era mal empleado. No, o sea, no puede haber una variación en la defensa. ¿Sí? Entonces, esos son los dos elementos de ponderación que nos pueden servir como herramientas, sinceramente, porque esto, vean que es un libro, un galimatías y demás. En definitiva, la Corte no tiene un estándar, tiene una regla. Película y nosotros siempre echamos mano y sobre eso vamos trabajando improvisadamente.
Podemos decir que la exigencia de la parte actora tiene que ser inferior en los casos normales de despido. Es decir, porque si no hay una temperación, ¿para qué sentido una parte que esté discriminada va a hacer un reclamo? Cuando hay motivos sindicales, realmente hay interpretaciones diversas. ¿Qué interesa en el marco de un proceso? Maximizar las pruebas. Si son demandados, no excusarse en las líneas negativas o en expresiones normativas. No existe la inversión de la carga de prueba. No existe una exhibición de prueba de algunas partes. Eso es una regla residual. Puede que el demandado pruebe todo, el actor no prueba nada y en base a la prueba aportada por demanda se condena. Después, la resolución desactiva generalmente queda librada de la interpretación del tribunal que tiene la causa. O sea, no es que hay una regla mandato, sino que queda librada de cada juez y, obviamente, en términos objetivos de derecho, lo que diga determinado tribunal superior en determinada circunstancia, tiempo y espacio. Y para eso hace falta decisiones político-morales, decisiones equitativas o consenso para buscar ciertas normas que puedan guiarnos de algún modo a aplicar un estándar que le permita a los abogados, a las partes y los jueces generar estrategias procesales y tomar decisiones ante casos particulares y evitar divergencias. Así que eso es todo, 22 minutos. Me toca la misión de acelerar un poco la actualidad. Sí, pero ya casi las 8, ¿no? Sí, está bueno. Ustedes veían que yo andaba marcando el papel. Efectivamente, ayer a la tarde estuve trabajando con la exposición de hoy y por una sencilla razón, que ayer me cambiaron el libreto. Ustedes saben que hubo novedades en materia legislativa, se conoció justamente el Senado relativo a la ley de bases, punto de partida para generar los argentinos así. Y consecuentemente tuve que revisar lo que ya tenía aprobado en varias exposiciones, pero bueno, aquí hay que cambiar todo. Entre otras cosas, porque lo que vos, Juan, estabas explicando, el presidente de la Corte, a partir de la posible aprobación de esta ley, va a ser absolutamente relativo y tal vez sea historia del derecho. Esto lo vamos a explicar hoy. La idea es la siguiente. En primer lugar, breve marquito acerca de dónde estamos en materia de reforma laboral para poder ubicarnos, porque posiblemente hay alguien que no lo siguió a esto, yo lo he seguido minuto a minuto, lo decía. En segundo término, ¿cuáles son los elementos esenciales de la reforma tal cual como fue aprobada en el dictamen de Senado? Tiene 24 artículos, si no contamos la parte de empleo público, y así hay varias instituciones. Vamos a centrarnos en 3 y algunas conclusiones. Y para poder ayudarme a exponer y que ustedes no se me vayan, no se me tomen, está cerrada la puerta. Está todo cerrado. Los abogados han previsto todo, gracias por la invitación, y entre otras cosas que nadie puede ir porque los certificados no se van a otorgar a nadie, no esperan hasta las 9:30 de la noche. A las 10. Bien, perfecto. De ahí no vamos. Me voy a sentir, en estas exposiciones yo me valido de letras de tango, ¿no? Para poder tratar al auditorio, pero ha sido criticado, que dice que esos tangos no conocen nada de literatura, tango de la década del 30, algunos son muy conocidos, tendría que tener otra música, así que bueno, en este caso vamos a estrenar un ambiente rockero, pero de verano, un tipo grande. Mi condición etaria hace que mi rock llegue hasta los años 80, no más de los 90. Y bien, bueno, la reforma que nosotros conocemos actualmente, por supuesto que
muchísimas reformas en nuestro país, ha habido muchísimas reformas, no vamos a restringir a la actualmente en discusión. Eclosionó el 21 de diciembre del año pasado, ustedes lo saben, con el DNU 70/23, que en principio fue suspendido por un fallo de la Cámara Nacional de Nacional del Trabajo, luego fue declarado inconstitucional por esta Cámara. Esta sentencia está en recurso extraordinario de la Corte Suprema, no hay una sentencia definitiva acerca de la constitucionalidad del decreto, y hubo hace poquitos días una sentencia indicando que tiene alcance general, que la resolución de la Cámara Nacional de Federación del Trabajo tiene alcances en todo el país porque es una acción de carácter colectivo. Mientras tanto, mientras que se resuelve judicialmente la cuestión, hay parte del DNU 70/23 que no tienen que ver con laboral, que se están operando, por ejemplo, alquileres que lo traen. Y esto genera, por supuesto, una incertidumbre y una duda acerca de la condición jurídica de este DNU. Pero lo claro, lo concreto, y esto ha sido aceptado por todos los operadores jurídicos del ámbito nacional y de los jueces, es que el DNU 70 está suspendido. Nota al pie, algunos tribunales están aplicando en forma, algunos connotativa y otros connotativa, algunas disposiciones del DNU 70 en materia de caso actualización de crédito laboral. Pero es una nota. Bien. Mientras tanto, el gobierno presentó un proyecto de ley para que se ratificara la constitucionalidad del DNU, compartir una ley, concretamente, que era la principal objeción del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo inconstitucional, y además, en paralelo, presentó al Congreso el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que tiene un capítulo laboral que comprende instituciones del DNU. ¿Sí? Bien. Este proyecto de ley tuvo media sesión de diputados, pasó al Senado, pero el Senado le introdujo modificaciones que fueron conocidas ayer. ¿Sí? Vale decir que toda la ley, pero en particular nosotros nos compete que el DNU, el capítulo laboral, ha tenido modificaciones que pasan al diputado para que sean aprobadas o bien rechazadas. Si es rechazado, el proyecto se archiva, luego pierde todo parlamentario, y si es aprobada, como se prevé, esto que vamos a ver hoy es ley dentro de poco tiempo. Y consecuentemente vamos a tratar de hablar del análisis y las consecuencias que va a tener este DNU para el panorama normativo de relaciones laborales de Argentina, por lo menos en los elementos que estimamos esenciales. Por supuesto, sería mucho más largo analizar cada una de las instituciones. Entonces, así vamos a ir primero por cómo el DNU, el proyecto, el despacho, que es el proyecto en este momento, trata 3 puntos de la relación de la realidad laboral. Uno es lo relativo a las relaciones individuales de trabajo, su protección y la estructura y la idea central que la ley de contrato de trabajo, que cumple este año 50 años, pensó para nuestra sociedad y qué piensa o qué se propone para la sociedad del futuro este proyecto de ley. En segundo término, un aspecto que tiene que ver precisamente con la discriminación, que si bien no tiene un alcance muy general, aunque muy importante en doctrina y en jurisprudencia de la Corte Argentina y de las Cortes Internacionales, tiene una incidencia filosófica muy importante en las relaciones de trabajo. Y finalmente, lo relativo a el derecho colectivo y cómo esto tiene que ver con los 2 puntos anteriores. Entonces, en el primer punto, y perdón, una conclusión, aunque serán seguramente provisorias y para ser duras. El primer punto tiene que ver con cómo la ley de bases entiende que se puede generar empleo en nuestro país. Cómo
entiende, afirma que se debe crear empleo. Y para esto razona de la siguiente manera. En cuanto se eliminen determinadas instituciones que persiguen la registración laboral, los empleadores y la economía en general va a generar empleo. Y para ello emplea un recurso explícito que es establecer tabula rasa respecto de las indemnizaciones relativas al trabajo irregular general, que ustedes saben tiene más o menos 3 categorías: trabajo negro, el trabajo postdatado o el pago de remuneraciones también de manera irregular. Bien, ¿cuál es la propuesta de este proyecto? Es eliminar todo tipo de ley nacional de empleo relativo a estas hipótesis que hablamos, que duplican, y además triplican y cuadruplican las indemnizaciones, lo relativo a la extensión de certificaciones y las indemnizaciones relativas a cuando el empleador incumple con la regularización del empleo o bien cuando no paga. Es un complejo que es más extenso aún de sanciones destinadas a perseguir la irregularidad registral y el incumplimiento con la relación de trabajo. Consecuencia rápida. Y acá viene la primera invocación tanguera. Cambalache dice, da lo mismo ser derecho que ser derecho. ¿No es así? Bien. Para el diseño normativo que se está aprobando, da lo mismo tener un trabajador registrado en ley, cumpliéndose con todas las condiciones para que pueda acceder a la seguridad social, a las prestaciones de salud, a un despido, etc., a la protección del despido hereditario, a las prestaciones de riesgo de trabajo, da lo mismo si está en negro o no lo está. ¿Por qué? Porque las sanciones son exactamente las mismas. Esta es la primera invocación también. Me parece que es un error garrafal. No puede ser lo mismo el compañero que tiene una empresa que tiene todos sus trabajadores en blanco que la empresa de la compañera que está a 2 cuadras que tiene todos los trabajadores en negro. Y ese tratamiento totalmente desigual, graves consecuencias en toda la materia que se puede imaginar en la creación de trabajo, a la hora de que existe un conflicto, son tratados exactamente igual por la legislación. Sí, por supuesto hay inspección, sí hay inspección de trabajo, pero la inspección de trabajo llega realmente a los lugares de trabajo, llega con el corresponde. ¿Existe una cultura de cumplimiento en nuestro país? ¿Cómo la puede existir? Sin ir más lejos, Uruguay, otra vez a los países europeos. No la hay en toda Latinoamérica. Bien, consecuentemente es la primera gran reforma que entiendo que significa incentivar la opacidad en la relación de trabajo. Perdón, la sanción del 80 también la eliminan. También, me refiere a la extensión de la aplicación de servicios. Sí, tabula. No hay, digamos, lo único que hay es la posibilidad de que la inspección de trabajo define el cumplimiento con la normativa, puede exigir la documentación. Generalmente el Ministerio de Trabajo actúa de la siguiente manera: constata la infracción, intima a la empresa que cumpla y si no cumple, le aplica la sanción. Ahí termina la cuestión y si no, por supuesto, hay la posibilidad de denunciar a la AFI, pero así termina la cuestión. ¿Solo para los nuevos o para los actuales? No está expresada, se deroga la ley. Sería una interpretación si es un derecho adquirido de los trabajadores. Actualmente un sistema protectorio en materia de irregularidad registral conserva esa condición luego. Me parece que es pero bueno, el proyecto es en segundo término, entonces viene también en 25.323. ¿Perdón? La 25.323 también. 25.323 también. Dijimos esa, perdón, pero tal vez hay gente que no está muy en yo paso muy rápido, si no lo puedo aplicar. 25.323 trae 2 hipótesis de sanción. Cuando hay una irregularidad registral, pero esta no se denunció vigente la relación laboral, por un lado, y además sanciona la falta de cumplimiento con el pago de indemnizaciones por despido. ¿Sí? Eso sería la lógica
La segunda, perdón, voy a saltear porque quiero detener luego en una parte de esta. La segunda cuestión es que incentiva la eventualización y la tercerización mediante un mecanismo atenuado de responsabilización de la empresa principal que tiene este tipo de recursos para realmente abaratar los costos o delegar en otras empresas y cumplimiento de determinadas tareas o servicios. Esto merecería un análisis muy específico. Simplemente hay un aliento, ¿por qué? Porque la responsabilidad de la empresa principal que eventualiza o terceriza sería de carácter subsidiario a la empresa que tiene a su cargo los trabajadores eventuales o bien tiene a su cargo los trabajadores que están tercerizados. Lo paro ahí porque no lo podemos continuar explicando. La extensión de un periodo de prueba duplicando el actual de 3 meses a 6 meses con posibilidad de llegar hasta 1 año por vía de convenios colectivos para trabajadores que por supuesto son objeto del periodo de prueba. Lo cual genera, perdón, en el caso de hasta 1 año es para empresas de menos de 5 trabajadores en la esto claramente significa una flexibilización en el sentido de que hay una masa de trabajadores que hasta 6 meses o eventualmente hasta el año por vía de convenio colectivo se encuentra en una situación de carácter precario. Se inunda posibilidad de opacidad en las relaciones de trabajo. Y finalmente, en esta parte, para poder ir a lo central que más me preocupa, la posibilidad, por vía de convenciones colectivas de trabajo, crear un fondo de cese laboral que sustituya únicamente a la administración por despido sin justa causa, es decir, el artículo 245. Quiero aclarar esto y lo digo, lo remarco por siguiente, porque todos conocen que existe un fondo de cese laboral en el Ministerio de la Construcción, pero este fondo tiene un sistema especial y se percibe este fondo, exacto, del 12% del primer año, del 8% del segundo año, en toda hipótesis de despido, en todo, aún la renuncia. Me quiero ir de viaje, no quiero trabajar más, estoy cansado, tengo un campeonato de fuego, o sea, renuncia y percibe el fondo. No así en este proyecto de fondo, al menos establecido así, es únicamente para el artículo 245, para decir despido sin justa causa, es más restringido, ¿sí? Ahora, si por vía de la convención colectiva de trabajo se habilita el otro fondo más amplio, no lo conozco, ahí queda. Pero me quería centrar en, y ahí sí viene la otra referencia rockera, lo siguiente. Cuando en un establecimiento se ven hasta 3-4 trabajadores y decimos, bueno, ahí están 3-4 trabajadores que están en servicio en ese establecimiento, alguien puede decir, no, según la ley de bases, esos son TICs. Son TICs. ¿Qué son los TICs? Tecnología de la información, de la comunicación, TIC. No. TICs. TICs, movimientos de uso compulsivo. No. TICs modernos, por lo de Charlie García en aquel disco que a propósito trae para mí la más linda, que es los audios, que hace alusión a gente que se parece, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Tips modernos, por ahora no son, ni ninguna de esas 3 cosas. Son los trabajadores independientes colaboradores. TICs, los TICs. ¿Qué son los TICs? Los TICs son una figura que tiene prácticamente ninguna comparación en el derecho extranjero y que se conforma de la siguiente manera. Un trabajador independiente puede aliarse, puede contratar, puede convocar hasta 3 trabajadores de las mismas condiciones para un emprendimiento productivo siempre que se adopte o tenga un sistema de seguridad social especial que lo cubre para
prestaciones de salud, riesgo de trabajo y previsional, y en la medida que no signifique fragmentar ni dividir la actividad principal a la cual se dedican, con la cual está relacionada, ni existan notas de relación de dependencia entendidas como la sujeción técnico, jurídico, económico de una persona con el trabajo. ¿Me siguieron? No. ¿No sería una sociedad de hecho en este caso? No, se lo dije. Déjame hablar a mí, no me adelanté. Certificado. Entonces, cinco elementos los remarcamos. Primero, que es un trabajador independiente. Primera pregunta, ¿qué es un trabajador independiente? Segundo, que convoque, que se valga de otros 3 trabajadores independientes para un emprendimiento productivo, para definir que tenga una protección a la seguridad social, que no fragmente o divida una actividad a la cual se dedica y que no haya notas de relación de dependencia. Es decir, no que comprendido lo que es la idea clásica de la ley de contrato de trabajo, que tiende a entender que cuando existe una persona física que presta servicio, realiza obras a favor de otra, a cambio de una regulación que está comprendida entre la ley y tiene, por supuesto, la protección en materia de jornada, despido, de regulación, etc. Bien, entonces, el primer problema que tenemos es que es un trabajador independiente. ¿Qué es un TIC? ¿Qué es un TIC? ¿Qué es un TIC? Esto se vincula con otra modificación que introdujo el dictamen del Senado en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Voy a explicar brevemente, si es posible que se entienda. Ni yo, pero bueno, voy a contar. Es difícil explicar uno que tiene mucho. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo es el ámbito de aplicación de la ley, ¿sí?, en materia normativa, y allí, a partir de la reforma, se van a excluir primero las contrataciones de servicios, de obras o de agencia o cualquier otra de contratación de carácter civil, de lo cual ha trabajado muy bien Ricardo Checo, por un lado. Pero por otro lado, se modifica de la mano de esta introducción de los TICs y en el dictamen del Senado, recuerdo, se modifica el artículo 23 de la Ley de Trabajo, que es el que establece las presunciones de laboralidad o de relación de dependencia. Concretamente, si existe la prestación de servicios, etcétera, lo que acabamos de decir, se entiende que existe un contrato de trabajo. Si esto se verifica en la realidad, surge la presunción de que hay un contrato de trabajo y cae sobre esa vinculación, esa relación, ese hecho fáctico establecido en el artículo 21, no importa, el 23, cae, por supuesto, la necesidad de que ese trabajador que está realizando esta tarea por lado de otro esté registrado, tenga jornada, etc. Bien, el artículo de la bonificación que se introduce en el artículo del Senado indica que esa presunción no será aplicable cuando existen trabajadores que realizan una actividad profesional o de oficio y siempre que facturen o emitan recibos o facturas o que cobren por mediante recurso o claro ¿perdón? Transferencia. No dice transferencia, dice algo acá. Profesiones. Bien, profesiones podríamos entender, se podría reglamentar como profesionales de carácter universitario, ¿no? Lo cual hoy en día está en discusión. Ya sabemos que tanto el análisis de la norma de fondo como la jurisprudencia tiene algunos casos que existe relación de dependencia y otros casos que no. En particular, la Corte tiene varios casos últimamente y que ha considerado que médicos no tienen relación. Bien, pero oficios. Si usted para un trabajador cualquiera acá en el parque industrial, si usted ¿qué hace? Bueno, yo tengo oficio carpintero, yo soy oficio metalúrgico, soy oficio construcción, soy conservista, etc. Todo el mundo tiene algún oficio, creo.
salvo para no, que si no yo no sé hacer absolutamente nada. ¿Puede ser? Es verdad, ¿no? Y dicen, no, nada de eso. En general, en nuestro país, en ciudades como San Francisco, todos tienen algún oficio. ¿Es así? Bien. Esa persona se puede inscribir como monotributista, emite un recibo, una factura, o directamente por una transferencia bancaria, y si no le han transferido, esa persona está fuera de la ley de contrato de trabajo, o por lo menos se presume que está fuera de la ley. Evidentemente, ahí hay los TICs, con el artículo 22, contrataciones civiles, y 23 de presunción de no laboralidad en caso de que exista la emisión de recibo, conforman una masa que debe estar aproximadamente, esto es muy estimativo, tómale como una idea. Nosotros en nuestro país tenemos un 84% de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Aquí se habla de hasta 4 trabajadores, el convocante y los otros 3 trabajadores independientes y colaboradores, son 4. Una proporción muy chapucera, digamos así, indica que el 35%, si no me fallan los porcentajes, de las empresas en nuestro país podrían funcionar a partir de aquí con estos TICs modernos. ¿Y el convocante tiene alguna responsabilidad para bien, y ahí vamos a... No nos da tiempo. Bien. Tiramos el caso. Sí, pero falta dos temas, este es el primero. Pero vamos a decirte una llamativa. Primero, la condición jurídica del convocante. Él convoca, que se hace valer por otros, pero es trabajador independiente. ¿Y qué se entiende por trabajador independiente? Y tanto él como de los otros que convocan trabajadores independientes colaboradores, tiene una condición suya. ¿Por qué no? En principio, no cuadra en ninguna figura específica del Código Civil y Comercial, tiene que hacer un emprendimiento productivo. La condición, como prima decir autónomo sería más claro, ¿no? Más preciso, es independiente, está específico. Por lo tanto, este hombre es o no empleador, por un lado, y los otros, los que son independientes convocados, en la medida que, según la modificación del Senado, no venía así, ni siquiera en el DNU, ya está. Al indicarse que no pueden fragmentar ni dividir actividades previas, ni pueden ostentar notas de subordinación jurídica, económica y técnica, de algún modo quedan de una u otra manera insertos en el foco de aplicación del artículo 21 y 23 de la ley. Aquí va a haber muchos problemas. Yo creo que y esto lo digo porque lo estuve pensando anoche, no dormí anoche, pero después por el fútbol. Creo que esta última agregado del Senado le está creando un debilitamiento a los TICs, muy importantes. ¿Sí? Pero bueno, esa es la situación. Si nosotros analizamos, prescindiendo de la ley de trabajo, del Código Civil, esta situación, sobre la base de la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, tendríamos claramente una relación de dependencia. No tenemos tiempo de explicarlo, pero les digo cuál es el contexto que se podría explicar, porque esto es lo que se está aplicando en los casos de trabajadores de plataforma, en muchas partes del mundo. Si los trabajadores de plataforma, de riders, etcétera, son realmente trabajadores independientes. La segunda parte viene con otra invocación griega. Hay un dato muy antiguo de los años 30, también capaz de los años 30, años de crisis, ¿no? Años de mucho despido internacional, internacional, pero los años 30 fueron muy difíciles a nivel mundial. Conocen el crack de Estados Unidos, Argentina también. Allí, Cadícamo pensó la letra de ese tango que es "Al mundo le falta un tono". Y en un momento dado, cuando él escribe tan disparatado, dice que la barba hasta Cristo se la encontró. Bien,
afeitado, no es una control de tango. Hay otro más. y ese sí fue un problema. Claro, yo pensaba que había cosas inmutables dentro del derecho del trabajo, que son los derechos humanos. Cuando una persona es discriminada, la Corte Suprema tiene una regla, podemos discutir detalles acerca de los traslados y cosas, pero lo que no está en discusión es que no se puede discriminar a alguien por ser negro, por ser mujer, por tener orientación sexual, por tener determinada condición migratoria, etcétera, etcétera. Que es muy grave para la humanidad. Esto lo entendimos después de que la humanidad sufriera 120 millones de muertos con 2 guerras mundiales y llegamos a un concierto que es la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Y ahí dijimos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Y por qué no en las relaciones de trabajo? No se puede, porque en las relaciones de trabajo vamos a admitir que alguien se lo discrimine. ¿Bien? No está prohibido. Y además, como se discrimina a una persona por cualquier condición, se está discriminando a la humanidad, se afecta a la humanidad. Esto es un clásico dentro de los derechos. Bien. El artículo 245 bis que está proyectando este proyecto permite despedir por causa discriminatoria que las codifica, dejando afuera a varias, por ejemplo, por razones de salud, cuando las fórmulas, la 2359 de antidiscriminatoria indica varias, pero cualquier otra afectación a la igualdad de trato y a la dignidad de trato, obviamente. Bueno, aquí se las codifica, dejando afuera varias, primer punto. Segundo punto, se le establece, también codificando, un monto indemnizatorio, que es el 50% de lo que correspondería por despido del causado, o bien un 100% si es más grave, conducta grave, con lo que se mercantiliza y se le pone precio a la discriminación. Si yo tengo dinero, puedo decir que a mí no me gusta el color de su piel y vaya a ser aquí. Si tengo dinero, lo puedo hacer. Si puedo ir en contra de la marcha de la cultura jurídica universal. ¿Sí? Bien. Y finalmente, y otras 2 previsiones más, y ahí tiene que ver con la cultura, que no se puede reclamar otro tipo de indemnizaciones, sino únicamente estas, ahí hay que parar, incluye las sindicales, y finalmente no se puede pedir la reinstalación. ¿Qué significa? Bueno, esto está discutido. Pedir la reinstalación significa hacer cesar el acto que motiva la discriminación. Hacer cesar, ¿cómo? Estableciendo el vínculo y decir, mire señor, usted no le puede decir negro a su empleado y le va a decir aquí. No le puede, no puede. Tiene que volver y remediar esto. Inclusive pedir disculpas, hacer un curso, etcétera, etcétera, que es lo que se está resolviendo en muchísimas causas aquí, en el sistema interamericano, el sistema europeo y africano de derecho. Bien, este artículo 245 lo que pretende en síntesis es que se puede discriminar capitalizadamente, como una cámara, que no se puede pedir reinstalación, que hay hipótesis de fuera, que no se puede reclamar cualquier otro remedio. Cuando digo cualquier otro, puede ser, por ejemplo, que yo pida simplemente lo siguiente, que me han despedido por mi orientación sexual, y yo le diga, pídanme disculpas. Conforme a esta ley, me despiden por mi orientación sexual diversa, lo que sea, me pagan el 50% de mi indemnización y no puedo yo pedir que me pidan disculpas, nada más, no quiero plata, quiero disculpas, eso no es un caso. Me parece que esto es afectar la chiva a meterse con lo más sagrado de la condición humana. Y finalmente, lo colectivo. Todo esto no cierra si no hay también la posibilidad de debilitar el derecho colectivo de trabajo. Lo hacen con 2 recursos, uno un poco vidrioso, que es la posibilidad de limitar la cuota, pero es difícil. Hay una idea muy buena, que es simplificar, hacer más ágil, menos rituales, la registración. Está muy bien, se modifica el artículo 7 de la ley 4. Hasta ahí estamos bien, pero hay
hay una frase ahí que a mí me preocupa, que se puede establecer un límite de los aportes y contribuciones, incluso convencionales, con lo cual una reglamentación puede decir, bueno, el sindicato no puede cobrar más de un 1%, la obra social o la cuota sería no puede ser más del 0,30%, no importa, y ahí está, pero supongamos que esto no opere. Lo importante está si el establecimiento de una nueva figura de despido por razones de medida de acción directa. Y tiene varias categorías, simplemente hay una que sería más grave, otra más leve, una que simplemente permite el despido causado si el trabajador participa en la toma de establecimiento o bien por una parte, y por otro lado existe la posibilidad de despido cuando se afecte la libertad de trabajo de un trabajador y no querer mediante por lo delicado se afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieren a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Podríamos consentir que la intimidación y amenaza es una figura penal, pero los actos hechos de afectar la libertad sindical, la libertad de trabajo de otra persona puede consistir en lo siguiente: un hecho. Yo soy dirigente sindical o no, soy un trabajador cualquiera y le digo, compañera, ¿por qué no se adhiere a la medida? ¿No es que no están pagando los salarios? Usted podría ser al que se informa al empleador o el empleador puede ir y puede decir, hay un hecho, un acto que ha afectado la libertad de trabajo de otro, que ha pedido que no vaya a la huelga y puede ser pero usted dirá, bueno, está bien, esos casos van a ser aplicables. Bien, ¿por qué existen las huelgas, las tomas de crecimiento y los bloques? Vamos al hecho creador. ¿Cuántos casos conocen ustedes en que no se han pagado los salarios y los trabajadores han tenido que hacer un paro? Y si esto no tiene respuesta, muchas veces han tenido que ocupar el crecimiento. Casos de empresas que han pasado meses que no han pagado y los trabajadores han tenido que ocupar el crecimiento para trabajar o bien para pedir una cooperativa y poder seguir. Estos casos van a ser despedidos con causa. Cuando no les pagan, o cuando se mata a un trabajador y los trabajadores pagan y hacen acciones, en ese caso también van a poder ser despedidos sobre el gobierno mojado. Yo creo que en esta materia hay que analizar un poquito la causalidad. Doctor, preveía que tenía que haber una información previa. Sí, previa. Pero, cierro, que cesen el bloqueo. Sobre todo, yo tengo un libro que se llama Derecho de Matrimonio Colectivo, pero hay un sinnúmero de hipótesis para poder analizar. Simplemente yo diría, bueno, no se puede tomar un establecimiento. No se puede tomar. ¿Por qué? Porque implica perturbación de la propiedad privada. Habría mucho organizado aquí, lo voy a tener solo un elemento. La Organización Internacional de Trabajo, que es el órgano, todos conocen, que tiene criterios acerca de la aplicación de los 87, 98 y 8 relativos a libertad sindical. ¿Cómo considerar la ocupación? ¿Como una conducta prohibida por los convenios 87 y 98? No. Está admitida incluso con el criterio de libertad sindical, salvo que pierda su carácter pacífico. Este es el límite. Bien, digo, un ejemplo, de esto podemos hablar toda la noche. Bueno, decía que esta última parte tiene que ver con las dos asuntos, es decir, con lo que yo he caracterizado, equivocadamente, no sé, un suerte de centrifugado de parte del contingente de trabajadores porque quieren traer el trabajo, años más aún. En segundo término, diluir y relativizar los derechos humanos en el trabajo como una forma de también restar sustancia y humanidad a la relación de trabajo. La OIT dijo hace 80 años en la Declaración de Filadelfia sobre el fin y objetivo de esta organización: el trabajo no es una mercancía.
El trabajo lo pueden hacer los robots. El trabajo lo pueden hacer los robots. De hecho, es lo que vimos ahora. Pero el trabajo, en realidad, es realizado por una persona. Incluso antes que el robot, porque el robot lo quería una persona. Pero lo que se dice allí, el trabajo no es una mercancía, es lo siguiente. La persona que trabaja necesita que no se considere mercancía, sino un ser humano. Y toda la regulación que se también orienté hace 80 años, toda regulación debe ser realmente humana. Y lo que afecta con el 245 bis es precisamente que se pueda mercantilizar a una persona y echarla mediante un despido discriminatorio que es injusto, pero además pagándole, diciéndole que se vaya cuando se lo afecta en su condición de igualdad. Esto creo que es un cambio estructural que se está operando y esto tiene que ver también con el cambio de las relaciones de poder dentro de las relaciones de trabajo. En definitiva, estamos ante las puertas de una reforma regresiva que hace perder derechos y que no genera libertad, sino que es liberticida. Muchas gracias. Pero también es cierto, y esto yo diría que se prepara un segundo, es que hay un cambio cultural y de relaciones de poder. Es cierto que los jueces, tal vez dentro de unos años, pueden declarar inconstitucionalidad de estas normas o pegarlas, pero mientras tanto no van a operar. Y cuando operan en la realidad, operan en pérdida de derechos y formalidad. Después viene el juicio, que en muchos casos se resuelve, ya saben, con un tiempo considerable. Eso es lo que yo quería llamar la atención. Aquí hay la posibilidad de que se apruebe la ley, yo creo que se va a aprobar, que va a ser en definitiva una ley de reforma laboral que va dentro de esta ley base, ¿no? Y va a significar cambios estructurales en nuestra relación de trabajo. Bueno, les agradezco a todos que hayan venido.